Bienvenidos. Hoy en este video vamos a hablar de JavaScript y su rol en las páginas web, y en otro video vamos a ver un ejemplo donde combinamos JavaScript, CSS y HTML. Recordemos lo que ocurre en la comunicación entre el cliente y el servidor. Cuando alguien solicita una página web a través de un requerimiento HTTP, el servidor identifica esa página HTML o la genera luego de algún procesamiento complejo y devuelve esa página al cliente. Esa página HTML, a su vez, para ser visualizada requiere imágenes y más recursos, por ejemplo también un CSS que va a ser nuevamente solicitado al servidor a través de un request y enviado al cliente. El cliente lo que hace entonces es, con el HTML y el CSS más las imágenes que haya solicitado al servidor, generar una página web. Esa página web es la que va a ser visualizada en la ventana del navegador. Ahora bien, esa página básicamente es un ensamble de imágenes y texto determinadas por el HTML, estilizadas por el CSS en cuestión. Es lo que llamamos una página estática. No permite demasiada interacción por parte del usuario, es simplemente la muestra ordenada de información en la pantalla de acuerdo a las reglas establecidas por los documentos anteriores. Ahora bien, ¿cómo se genera esa página que ve el usuario finalmente? El cliente en realidad va a recibir el HTML y un montón de documentos adicionales que tienen que ver con imágenes y el CSS o más de un documento CSS para estilizar esa información. Vamos a olvidarnos de esos recursos adicionales por el momento y vamos a concentrarnos solamente en el HTML. Lo que hace el navegador es producir a partir del HTML entonces una página web. Para esto el navegador analiza la estructura interna del HTML, que como habíamos dicho es una estructura de datos anidada a través de tags y que determina una estructura de datos arbórea. Entonces lo que hace el navegador realmente es tomar el HTML, leerlo, generar una estructura arbórea y en función de eso renderizar la página HTML como corresponde. Esta es, entonces, en esencia, una estructura de datos. Como tal, esa estructura de datos puede manipularse a través, por supuesto, de un algoritmo. Si tenemos estructuras de datos y algoritmos, tenemos, por supuesto, un programa. La pregunta es, ¿a qué llamamos algoritmos en este escenario? Esto es, ¿cómo programamos en este escenario? Y aquí es donde aparece el tercer protagonista de la programación del lado del cliente en las aplicaciones web, que es JavaScript. JavaScript es el lenguaje que nos va a permitir a nosotros manipular la estructura de datos para lograr un mayor dinamismo en la página que está viendo definitivamente el cliente. Porque lo que hace el navegador es mantener una correspondencia entre esta estructura de datos y esta página. De forma tal que si en JavaScript podemos eliminar una hoja de ese árbol, recordemos, es una estructura de datos y la puedo manipular. Si nosotros podemos eliminar una hoja de ese árbol, entonces vamos a eliminar un elemento de la interfaz. Y vamos a tener una interfaz más dinámica, donde algunas cosas desaparecen, aparecen, se manipulan de manera diferente. Entonces, ahora, a partir de un requerimiento HTTP, el servidor lo que va a hacer es devolver el HTML, que puede ser un archivo en el servidor o generado por medio de algún lenguaje de programación, como vamos a ver más adelante. Ese HTML va a requerir más recursos, como el CSS, para estilizar esa información, y probablemente requiera también JavaScript para poder producir los tres juntos una página mucho más elaborada, con mayor interacción. Lo que tenemos enfrente básicamente es un programa con lógica implementada, con una interfaz bien definida, y por lo tanto decimos que tenemos enfrente una página dinámica. Es un término que se utilizaba mucho al principio de esta tecnología, pero ahora se entiende que muchas páginas son básicamente dinámicas. ¿Cómo podemos combinar HTML y JavaScript? Hay varias formas. Una es con un recurso externo, esto es un archivo aparte, como veíamos en los ejemplos anteriores, que contiene toda la lógica escrita en el lenguaje JavaScript. Eso se puede hacer con el elemento script, indicando con el atributo type
que lo que vamos a incluir acá es JavaScript y la fuente de este recurso es un archivo con usualmente extensión .js que contiene la sentencia JavaScript. Este elemento script, cuando incorpora un archivo externo, no tiene contenido, o sea que es script, todo esto, barra script. También podemos incluir y omitir el atributo type, solamente mencionando la fuente del archivo. Es exactamente lo mismo. Podemos también usar sentencias que estén directamente incrustadas en el HTML. Esto es el elemento script, pero fíjense que ya no menciona una fuente externa, sino que incluye adentro todas las sentencias JavaScript correspondientes. Entonces tenemos el lenguaje acá incrustado en la página HTML con las sentencias que correspondan. Podemos omitir también el atributo type. Lo que estamos haciendo ahí es incrustar el programa en el HTML propiamente dicho. Por supuesto, la primera opción es mucho más modular y es la preferida para JavaScript más complejos. Si las sentencias que tenemos que incorporar a nuestra página son más simples, muchos optan por esta modalidad. Ahora bien, ¿dónde podemos incorporar estos elementos script en una página HTML? Bueno, podemos incorporarlo antes del head, en el body, luego del body. Hay varios estilos y algunas consideraciones de eficiencia que se tienen que tener en cuenta. Hay que pensar que el navegador va a procesar el HTML y eso implica procesar las porciones de script que vayan quedando incrustadas a lo largo del documento. Y eso puede tener algunas implicancias en cómo se ve la página mientras es renderizada y cómo podemos interactuar con la página mientras es renderizada. Vamos a hablar de algunas consideraciones de eficiencia al respecto más adelante. JavaScript es hoy el lenguaje de script para la programación del lado del cliente por excelencia. En sus comienzos hubo otros, pero han quedado en el olvido. JavaScript es en realidad una implementación del lenguaje ECMAScript, que es una estandarización particular de un lenguaje. Es un lenguaje además interpretado, esto es no compilado, como ocurre con otros lenguajes como Java. Esto lo hace muy versátil para la programación web, además de ser de tipeo dinámico, donde no se requiere declarar, por ejemplo, el tipo de dato de las variables. Es orientado a objetos, pero también incorpora la forma de programar basada en el paradigma imperativo de una manera muy simple. Y al ser orientado a objetos, incorpora una forma de diseño modular, conocida como prototipado de objetos, que lo hace muy eficiente para construir programas complejos. Tiene pocos y flexibles tipos de datos, lo cual le disminuye bastante la complejidad. Es adaptable a varios ambientes, no solo se usa JavaScript para la web, y tiene muchas características de lenguajes modernos, como por ejemplo las funciones consideradas first class, esto es, las funciones pueden ser tratadas a su vez como datos y procesadas de una manera mucho más flexible. Recordemos que no es objetivo de estos videos hacer tutoriales sobre el lenguaje, pero recomendamos explorar especialmente estos dos conceptos, el prototipado de objetos y el tratamiento que se le da a las funciones de esta categoría. Es interesante ver cómo se integra JavaScript con el procesamiento de la página HTML. Aquí tenemos un ejemplo muy simple de un HTML con un head y un body, y en el body tenemos dos porciones de JavaScript. La primera simplemente declara una variable y la segunda testea el valor de esa variable para decidir si realiza una acción o no. Como dijimos, el HTML representa una estructura arbórea que en este caso incluye, por supuesto, los elementos de script. Tenemos el HTML con el head y el título y el body que tiene en este orden un script, un párrafo, otro script y otro párrafo. ¿Qué es lo que ocurre cuando el navegador procesa esta página HTML? Bueno, va a seguir un orden de procesado correspondiente al orden que está establecido en el árbol, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Lo primero que va a procesar va a ser el head con el título y va a determinar que ese va a ser el título de la ventana del navegador. En este caso, ejemplo.
Luego va a procesar todo lo que está en el body. Y en este caso va a encontrarse primero con el primer elemento script, que solamente declara una variable. La idea del navegador aquí es procesar los scripts, las porciones de scripts, y si ese procesamiento genera un contenido, es en este lugar donde ese contenido va a aparecer. En este caso sería antes del párrafo que dice bienvenidos. Sin embargo, este script no produce ninguna salida, solamente declara la variable mostrar y le asigna un valor true, por lo que esta parte del procesamiento no genera ningún resultado visible en la página. A continuación procesa el siguiente elemento, que es el párrafo que dice bienvenidos. Así que lo que va a hacer es renderizar el contenido de ese párrafo. Luego de este procesa el elemento script, el segundo, el que tiene el condicional, que dice que si la variable mostrar tiene valor verdadero, imprime hola. Document.write hola es un indicativo de que en este documento debe escribirse lo que sigue a continuación. Esto es un condicional y efectivamente la variable mostrar vale verdadero, así que va a ingresar a este sector y va a ejecutar esta orden, imprimir hola. Así que en este árbol, en este lugar, va a figurar el texto correspondiente, o sea, hola. Después, a continuación, lo que va a hacer es procesar el último párrafo, que dice fin. Y ahí muestra el resultado correspondiente. JavaScript puede entonces intervenir en el contenido de la página. En este caso mostramos simplemente el saludo hola, pero podríamos haber hecho algo mucho más complejo como generar a su vez algún elemento HTML. En lugar de imprimir hola, podríamos haber impreso todo un párrafo o un div o una tabla completa en HTML. Y esto genera por supuesto más información en la página web. Pero hay un problema aquí que es necesario atacar. Si nosotros tenemos en el navegador la posibilidad de ejecutar JavaScript basado en cómo el navegador interpreta el HTML, hay algunas decisiones que hay que tomar. Pensemos, cuando el navegador recibe el documento HTML, lo que va a hacer es solicitar todos los recursos adicionales que ese HTML necesita para ser renderizado en el navegador. Entre ellos, por supuesto, el JavaScript. El navegador va a interpretar el HTML como una estructura de datos arbórea y el JavaScript puede manipular esa estructura de datos agregando elementos, quitando elementos y haciendo que la apariencia de la página cambie a medida que el usuario interactúa con ella o ante eventos previamente establecidos. El problema acá es el siguiente. Es variada la oferta de navegadores que hay en el mercado y todos ellos trabajan internamente de manera diferente. Esto significa que a la hora de procesar el HTML puede que la manera de implementar esta estructura arbórea sea diferente en cada uno de ellos. Por esa razón no es conveniente que el código JavaScript que ha arribado a este navegador, que puede ser cualquiera de estos, no es conveniente que este JavaScript manipule directamente esta estructura con total libertad. ¿Por qué? Porque puede incluir sentencias que requieren una ejecución particular en alguno de estos navegadores y que hacen que ese código cuando se ejecute en otro navegador no funcione. Esto era parte del problema inicial del uso de JavaScript en la web. Algunos programadores incorporaban código que solamente funcionaba en determinados navegadores. ¿Por qué? Porque hacían uso de características propias de ese navegador. Entonces, esa misma página en otro navegador no se veía bien o no funcionaba directamente. ¿Qué se puede hacer aquí? Bueno, muy simple, abstraerse. Abstraerse del navegador y la forma interna de trabajar de cada uno de ellos. Así que lo que vamos a hacer es generar una interfaz de aplicación, un API, que pueda usar ese código JavaScript de manera tal de poder manipular ese árbol con total libertad sin pensar si estamos ejecutándonos en el Firefox, en el Chrome, en el Explorer o en el Opera. Esa interfaz particular, esa API, se denomina modelo de objetos del documento o simplemente DOM y es la que nosotros necesitamos conocer para manipular la página web de manera segura y que se vea y funcione igual en todos los navegadores. DOM es un API, esto es, no es una implementación binaria de cómo tiene que estructurarse un árbol a partir de un HTML.
Es simplemente una interfaz de acceso y manipulación de documentos HTML, es independiente de la plataforma, del navegador y del lenguaje que la utiliza. Acá lo vemos en el contexto de JavaScript, pero podríamos estar usando otro lenguaje también con la interfaz DOM. La clave, como toda interfaz de acceso, es conocer los elementos que podemos referenciar y cuál es el significado de ellos. Veamos el siguiente ejemplo. Ahí tenemos un HTML muy simple, con un título y un body que tiene un H1, un párrafo y un div que tiene adentro otro div que dice gracias. El árbol del DOM que se genera a partir de este ejemplo es el siguiente. Hemos agregado, a diferencia de ejemplos anteriores, un nodo extra que es el que representa el texto que está adentro de cada uno de estos elementos. Así que tenemos el head con el título y el body que tiene un H1, un párrafo y un div que adentro tiene otro div que adentro dice gracias. Esta, por ejemplo, es una referencia al DOM que significa algo que tenemos ahí en el documento HTML. Vamos a examinar qué es, pero estaría bueno que ustedes traten de hacerlo, así que pueden poner pausa ahora en el video y tratar de descubrir cuál es la respuesta final, qué significa esa expresión que tenemos ahí. Analicemos el contenido de la expresión. Document significa todo el documento completo. Es el documento HTML en su totalidad. Document Element en realidad es el elemento HTML y todo lo que encierra ese elemento. Fíjense que son dos nociones diferentes. Una es la referencia al documento y otra es la referencia al elemento, al tag HTML con todo lo que encierra. En un HTML este es el elemento raíz siempre, así que Document Element siempre es todo el documento en general. Last Element Child es de los hijos de HTML, head o body, el último. El último es body realmente. Así que Last Element Child involucra todo ese subárbol. De ese body, First Element Child es H1, el primer hijo. Y de eso lo único que nos interesa es el nombre del tag. O sea que toda esta expresión significa H1. ¿Qué representa esta expresión? Hagamos lo mismo, pueden poner pausa en el video, tratar de adivinarlo y después la explicación. De nuevo, document es el documento completo. A continuación viene una expresión particular, getElementById. GetElementById significa que vamos a buscar un elemento de todos los que están en el documento basado en un identificador particular, en este caso saludo. Fíjense que en el HTML el único que tiene ese identificador es este div de acá. Así que getElementById saludo es en el fondo ese div que está marcado en el árbol. De ese buscamos el nodo padre. El nodo padre es body. Y de ese nodo padre buscamos el primer hijo, que es H1. Y de ese solamente el contenido nos interesa, inner text. Y el contenido es básicamente bienvenidos. La interfaz DOM define las interfaces y los objetos para representar y manipular un documento, la semántica de estas interfaces y objetos, esto es, cuál es el significado de cada una de estas interfaces y cuáles son los objetos que podemos manipular, y la relación y las colaboraciones que hay entre esas interfaces y los diferentes objetos, cómo los podemos usar, bajo qué contexto. No es una especificación binaria de implementación el DOM. No dice cómo hay que implementar ese árbol, sino simplemente cuáles son las interfaces y los objetos que están en un árbol, los nodos, los hijos, los padres, cuál es la semántica de cada uno de ellos y qué relación tienen. No es tampoco el DOM una estructura de datos, sino simplemente una forma de cómo tratar a esa estructura de datos. Pregunta para averiguar, ¿qué significan los niveles del estándar DOM? DOM está categorizado en diferentes niveles, level 1, level 2, level 3. ¿Qué significa cada uno de estos niveles? Eso es algo que pueden buscar en la red. JavaScript es el tercero de una terna muy importante de tecnologías para producir interfaces en aplicaciones web. El primero es HTML, ya lo vimos, luego vimos CSS, que es una forma de estilizar HTML, y se agrega ahora la lógica de programación de la mano de JavaScript. Cada uno de ellos tiene su propia responsabilidad.
HTML está para estructurar información a ser visualizada, CSS está para estilizar esa información y por lo tanto está enfocado en la presentación de esa información, y JavaScript en la manipulación de esa información, en el comportamiento de la interfaz. Con estos tres elementos podemos hacer interfaces complejas en JavaScript, y la forma de interactuar entre ellos vamos a explicarla brevemente con un ejemplo en un video posterior.